Buenas amigos de YouTube, hoy vengo a mostrarles un video tutorial de cómo ustedes pueden trabajar con archivos planos o archivos TXT en el lenguaje visualbasic.net desde Visual Studio. Si tienes alguna duda sobre este contenido o algún otro tema que no sepas, los invito a que me hagan la consulta a través de mi Facebook, Instagram, el YouTube o el Gmail o incluso el Twitter que estarán viendo en estos momentos en pantalla. Así que bueno, vámonos al video. En este momento tengo mi aplicación ya realizada, lo que me encargaré es de irselas mostrando para que ustedes vean cómo hace cada tarea. En este caso, lo primero que vamos a hacer es ver cómo el proyecto crea un archivo plano o un archivo TXT en nuestro equipo. Vamos a eliminar de momento el archivo que está acá en la carpeta tutorial de la unidad D y vamos a ver cómo a la hora que presionamos el botón de crear TXT automáticamente se nos crea un archivo en la ubicación de la unidad D justamente en la carpeta de tutoriales. Vemos que el archivo se creó justo a las 17:20. Entonces, si lo que desean es aprender a cómo crear un archivo TXT, importante indicarles antes que para poder trabajar con archivos planos necesitan hacer la importación del System.io. El Import System.io va a ser necesario para poder trabajar con todo lo que tiene que ver con la creación, modificación, sobreescritura y lectura de archivos planos. Es importante que igual a nivel de clase, de debajo de donde se crea la clase, vamos a declarar dos variables importantes. La primera que vamos a llamar ruta, que es de tipo string, que va a almacenar lo que es la ruta donde yo deseo que se guarde mi archivo, y un archivo o una variable llamada archivo de tipo string que nos va a decir cómo se va a llamar el archivo que vamos a crear. Ya una vez que tenemos el conocimiento de la librería que ocupamos importar y de las dos variables que necesitamos para trabajar en nuestro proyecto, podríamos darle doble clic a nuestro botón de crear y vamos a ver el código que se necesita para crear un archivo. Lo primero que hacemos es crear una variable que se llama fs, ¿verdad?, de file string, y declaramos que sea una variable de tipo file string. Si no tuviéramos nuestro import system.io, esta línea nos estaría dando error. Luego lo que hacemos es crear un try, ¿verdad?, para capturar algún posible error, y lo que vamos a hacer dentro de nuestro try es verificar a través de un if si la ruta que estamos leyendo, es decir, la ruta que está acá, existe. En caso que esa ruta no exista, lo que va a hacer es crearnos básicamente la ruta. Aquí está el comentario. Si la carpeta existe, la creamos. Si no, sobreescribimos el archivo. En caso de que la ruta sí exista, pues lo que él va a hacer es crear el archivo. Y bueno, después de eso va a usar el fs.close para cerrar el file system. Y nos va a mostrar un mensaje que el archivo se ha creado correctamente. Y bueno, aparte de eso, pues usamos el MSG Box Style para mostrar un icono de admiración. En caso que el archivo no exista, lo que él va a hacer, o la ruta no exista, él lo que va a hacer es ir a crear ese directorio. Es decir, él va a verificar que en nuestra unidad D si existe o no existe la carpeta llamada tutoriales. Si la carpeta no existe, o sea, es decir, si la ruta ingresa en el else, él va a crear primeramente esa carpeta y luego va a ir a crear el archivo a dicha carpeta. Es decir, si la carpeta o directorio existe, solamente crea el archivo. Si la carpeta tutoriales que tenemos en la unidad D no existe, crea primeramente el directorio o crea primeramente la carpeta y después con esta línea crea el archivo. Al archivo va a indicarle la ruta donde lo va a guardar, es decir, lo va a ir a guardar a D, a la carpeta tutoriales, y le va a colocar de nombre justamente lo que nosotros definimos en nuestra variable archivo. Eso es lo que respecta a la función de crear. Luego tenemos una función muy importante que es la de sobreescribir o mostrar, pues, básicamente lo que vamos digitando. Es decir, si yo a ese archivo le quiero introducir información, por ejemplo, le voy a colocar mi nombre y presiono este botón de sobreescribir,
se nos va a agregar ese texto a nuestro archivo. Vamos a ver cómo efectivamente en nuestra carpeta tutoriales tenemos un archivo llamado prueba y dentro de él vamos a tener la palabra Jenier escrita. Es importante que en este componente que se llama listbox, nosotros vamos a ir mostrando lo que vamos escribiendo. Si yo, por ejemplo, en este momento escribo Venegas y le doy acá donde dice sobreescribir, va a borrar el contenido de Jenier y solamente nos va a dejar la palabra Venegas. Vamos nuevamente a mostrar cómo se sobreescribió la información de nuestro archivo TXT. Esa es la función de sobreescribir. Elimina lo que hemos agregado y pone lo más reciente. Si lo que queremos es aprender a sobreescribir, vamos a darle doble clic sobre nuestro botón de sobreescribir y vamos a ver que él declara una variable llamada escribir que es de tipo el string writer y define la ruta donde va a ir a sobreescribir y le concatenamos con este icono el nombre de nuestro archivo. Es decir, él va a ir a buscar el archivo a la ruta específica. Luego, tal como lo dice el comentario, escribimos una línea en nuestro archivo TXT con el formato que esté separado por coma. Usamos el objeto de tipo stringReader y le aplicamos la propiedad writeLine para escribir una línea y le vamos a pasar como parámetro la información que tiene nuestra caja de texto, que se llama txt nombre. Luego agarramos nuestro objeto stringWriter y le aplicamos un close y le indicamos al usuario que el registro se guardó correctamente y limpiamos nuestra caja. Luego de haber limpiado nuestra caja, llamamos a una función llamada leer archivo. Esta función lo que se va a encargar es de mostrarnos en nuestro listbox, que es este componente que tenemos acá, la información que está en ese momento contenida en nuestro archivo de texto. Si nos vamos a la función leer archivo, que es la función que leímos más arriba, básicamente se crea una variable llamada leer que es de tipo stringReader. Él va a leer en la ruta y el archivo específico y va a nuestro componente listbox. Primeramente lo que va a hacer es limpiar o quitar todos los elementos que tenga. Luego va a hacer un ciclo while, va a leer nuestro archivo siempre y cuando hayan líneas por leer y va a almacenar en la variable línea lo que está leyendo actualmente con la propiedad leer.readline. Si esta línea es diferente de null, es la condición que estamos validando en este momento, nuestro ciclo while va a continuar y posteriormente a nuestro listbox le vamos a aplicar la propiedad items y después le vamos a aplicar la propiedad add y vamos a agregarle la línea que está leyendo. Es decir, él va a ir leyendo línea por línea y agregándolo a nuestro componente listbox. Luego nuestra función leer la cerramos y tenemos una etiqueta para mostrar la cantidad de registros que tiene en nuestro listbox. Entonces, con esta función leer archivo, básicamente vamos a poder visualizar en nuestro listbox la información que tenemos en nuestro TXT. Esa es lo que hace nuestra función sobreescribir. Hay personas que tienen la necesidad no de sobreescribir, sino de ir agregando información a un TXT. Por ejemplo, que nosotros escribamos la palabra Jenier y le vamos a dar al botón agregar sin sobreescribir. Él dice que el registro es agregado correctamente, nuestro archivo tenía la palabra Jenier, le hemos escrito, tenía la palabra Venegas, le hemos escrito Jenier y vemos que no se ha sobrescrito, es decir, se va agregando. Por ejemplo, si en este momento yo pongo la palabra lluvia y le doy donde dice agregar sin sobrescribir, nos va a decir que el registro está guardado correctamente y vamos a ver que la palabra lluvia se nos agregó sin eliminar las palabras previamente escritas. Y aquí abajo nos dice el total. Si por ejemplo ponemos sol y le damos a agregar sin sobreescribir, se nos va a agregar la cuarta palabra a nuestro listbox. Si queremos aprender cómo agregar sin sobreescribir, vamos a darle doble clic a nuestro botón, vamos a leer lo que dice acá y dice que básicamente declaramos una variable llamada escribir que es de tipo stringWriter. Vamos a definir la ruta donde está ese archivo, el nombre del archivo, que todo eso lo tenemos declarado a nivel de clase, y es importante que le coloquemos coma y le pongamos true.
ese true nos va a permitir poder ir agregando información a nuestro TXT sin sobreescribirse. Luego a nuestro objeto llamado escribir le aplicamos la propiedad readLine y le agregamos el texto contenido en nuestra caja de texto o textbox. Luego a nuestro objeto escribir lo cerramos y le mostramos al objeto, al usuario, disculpe, un mensaje que se ha guardado correctamente y vamos a limpiar nuestro campo de texto. Seguido de ellos vamos a llamar nuevamente a la función leer archivo para que nosotros podamos ver en nuestro Lixbox la nueva palabra que hemos agregado. Y por último, una función que también podrían llegar a utilizar en lo que es manejo de archivos planos es la función de eliminar TXT. Ya aprendimos a cómo crear un TXT, a cómo meterle información y sobreescribir, a cómo agregar la información sin sobreescribir, y ahora con este botón vamos a poder aprender a eliminar el archivo ubicado en la unidad de carpeta tutoriales y vemos que efectivamente no hay ningún archivo. Con esto hemos finalizado lo que es la enseñanza de cómo trabajar con archivos planos, de cómo crear, eliminar, sobreescribir y agregar sin sobreescribir en un archivo TXT en lo que es Visual Basic.net. Así que si tienes alguna pregunta me lo puedes hacer en la descripción de este video. De igual forma le comento que en la descripción de este video podrán descargar el proyecto completo para que lo puedan analizar en sus casas. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Pasen un excelente día.